Saludos, nuevamente estamos acá en su programa Lighthouse, una luz para seguir, recordando a toda nuestra audiencia, a todos los que nos ven en las redes sociales, a todos los que nos escuchan, que esta es una emisora, que es un programa en el que buscamos dar esos puntos, esos guías para cada una de nuestras decisiones en la vida y también siempre atentos a cualquier inquietud que ustedes quieran con los temas que manejamos en este excelente programa. Bienvenido, Freddy, ¿cómo te encuentras en este día? Hola Rafita, ¿cómo vamos? ¿Cómo están? Un saludo especial a todos los que nos ven. Nuestro primer programa de este año, vamos a arrancar con toda, gracias a Dios, esperando que el tema que tenemos el día de hoy pues les guste a todos ustedes. Como siempre, antes de arrancar esperamos que nos sigan, esperamos que dejen sus comentarios, que le des un like a este video y bueno, entremos en materia, Rafita. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el tema de hoy es bien interesante y se llama el temor. Ay, qué susto, qué susto este programa. ¿Han escuchado qué es el temor? ¿Por qué escogimos el temor? Creo que esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué crees, Freddy, que debemos haber escogido el temor? Bueno, es un punto que no teníamos todavía, no habíamos tocado. Creo que es un buen momento para hablar del temor. Precisamente porque creo que están pasando muchas cosas también, ¿no? Han pasado muchas cosas después de pandemia. La gente, aparte de que se volvió algo sensible, lastimosamente algo agresiva, también han tenido muchos temores. La pandemia dejó muchísimos temores en demasiadas personas. Entonces, pero pues definamos qué es el temor. Me parece muy pertinente lo que dices, Freddy. Y siempre nosotros buscamos ver cuál es el origen de esta palabra. El temor viene del latín timor y oris, que significa miedo. Esas cosas que nos hacen huir o rehusar de aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Es decir, algo que actúa en nosotros para alejarnos de algo. Es como separación. También es miedo, sobresalto, alarma, terror, horror, pavor, pánico. Incluso dentro de la definición está la palabra respeto, porque muchas veces nosotros tenemos ese cierto temor hacia alguien, pero es más hacia el respeto de no ofender o no de hacerle daño. Hay diferentes formas o diferentes, sí, digamos que como definiciones o encajamos el temor en diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿a usted qué le tiene miedo, Rafa? Uy, esa pregunta es muy fuerte. Estas preguntas como que lo cogen a uno fuera de base. Preguntas que no lo dejan dormir. ¿A qué le tengo miedo? De pronto yo le tengo un poco de temor a la soledad, por ejemplo, a estar solo en algún momento. O cuando era más pequeño le tenía miedo a los perros. Yo le tengo pánico a las ratas. Me parece asqueroso y les tengo pánico. Yo no puedo con un ratón, yo no puedo. A eso le tengo mucho miedo y mucho pánico. Pero también he aprendido a enfrentar mis temores. Uy, eso es muy bueno. Le tenía temor a muchas cosas y he aprendido a manejarlo, esos miedos, como a manejarlos. Pero pues, a ver, tipos, características, diferencias, formas, de qué podemos pues complementar el miedo, no solamente una definición, sino cómo se clasificaría. Por ejemplo, hay un tipo de temor que es el que nos ayuda a protegernos nuestra vida. Y es si yo voy por una carretera, están pasando los carros, yo tengo temor a cruzarme, un cierto miedo a cruzarme la carretera si están pasando los carros, y es un temor que me protege a mí. De hecho, si yo infundo también ese temor de si voy en un carro no me coloco ese cinturón de seguridad y voy sin el cinturón de seguridad, puede ser peligroso para mí. Entonces es un temor que vamos a categorizarlo como, no sé si la palabra correcta sea bueno, pero que ayuda a protegernos. Hay otro temor que es el temor de Dios, que es más no como ese miedo al Dios grande, sino es más como ese respeto a no querer dañar a las otras personas. Es cuando, por ejemplo, estás con tu pareja o estás con tus hijos o estás con tus padres y es como esa protección que siempre estás pendiente de que las cosas que hagas no los vayan a ofender o no les vayan a doler su corazón o alguna ofensa que puedas hacer. Ese es ese temor de Dios que buscamos. Y hay un temor que es dañino, que es de lo que vamos en su mayoría del tiempo vamos a hablar el día de hoy, y es ese temor que me detiene. Son esas cosas que yo tengo miedo, me frenan
y no dejan avanzar en la vida o avanzar en las cosas que uno quiere hacer. Como el, Ese temor, es el como tema. el temor a hablar en público, por ejemplo. A las personas que todavía no han como dominado ese miedo, ese temor, se paralizan, se quedan quietas, se les olvida lo que van a decir, o sea, se bloquean de alguna manera, ¿no? Entonces ese es un temor y que yo creo que el 90% de la humanidad nos ha tocado en algún momento hablar en público, ¿sí? Y hay que aprender a controlarlo. Es algo muy complicado, es algo muy difícil, pero que se puede llegar a hacer, porque eso es lo chévere también de este sentimiento del temor, y es que tenemos la capacidad de dominarlo, o sea, Dios nos ha dado esa capacidad de dominar los miedos, ¿correcto? De hecho, algo que Freddy estaba diciendo, y es que el temor, por ejemplo, hablar en público, no es un miedo que me protege. Por ejemplo, si yo cruzo la carretera, sí, sin mirar. Eso es lo que a veces llamamos el sentido de supervivencia, ¿no? Cuando uno está como en riesgo y teme por su vida, teme por lo que le pueda suceder, empieza uno a sacar como esa gallardía de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que moverme, no tengo que cruzar la calle, tengo que estar muy prevenido, como lo llamamos como ese sentido de supervivencia, ¿no? Y me protege, pero los otros temores son unos temores que son infundados de alguna manera o por algo que nos sucedió en el pasado, pero que no nos permite hacer cosas, es un temor imaginario. Por ejemplo, si volvemos a lo de hablar en público, si yo hablo en público realmente no estoy arriesgando mi vida. Sí, ok, correcto. No tenemos ningún riesgo, pues el único riesgo que queda uno es como hacer el oso, como a la burla de pronto, ¿sí? Dependiendo de las personas que estén con nosotros, pero no, o sea, ese es algo que no nos va a dañar si lo sabemos manejar. Y queremos hoy tenemos una invitada especial a nuestro programa y queremos darle la bienvenida. Vamos todos a saludar a Lady. Lady, qué bueno que estés hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Hola, Lady. Hola, Rafa. Hola, Freddy. Gracias a ti y a ustedes por invitarme. ¿No está prendido? Tenemos problemas de conexión. Sí, ya. Habla otra vez. ¿Ya? Acércate. ¿Me acerco más? Eso, ahora. ¿Ya? Sí. Hola, Lady. Okay. Hola, ahora sí. Bueno, respecto a lo que estamos hablando en nuestro programa el día de hoy, Lady, ¿tú a qué le tienes miedo? Te escuchaba mencionar que le tenías miedo a los ratones. Yo le tengo pavor a las ratas, a los ratones. Es un miedo ya a otro nivel. Es un nivel que exagera, es ese miedo que te paraliza. Sí. Ya termina siendo como una fobia o empieza a ser una fobia. Sí. Pasa. Yo hasta ya no he llegado a la fobia, pero sí les tengo mucho miedo a esos bichos. Pero bueno, continuemos. Entonces, estamos hablando de el miedo, a ese miedo que nos congela, que nos paraliza, que nos neutraliza, ¿sí? ¿Qué otro tipo, qué otra clasificación tenemos de esos miedos, Rafa? Bueno, estamos hablando de ese temor dañino que estamos hablando, y hay otros temores que se puede convertir, o sea, todo temor, si yo tengo miedo a algo, lo puedo transformar también en ira, en inseguridades, en discusiones, en desánimos. Es decir, ese temor que paraliza, aparte no es solamente que llego a ese momento en que me frena por alguna razón, como les decía, cuando era niño le tenía miedo a los perros porque una vez varios perros me persiguieron, entonces se me infundió, quedó como dentro de mí. ¿Y qué sucede? Que a futuro, cuando veía un animalito de estos, entonces ya me generaba inseguridad, ya me generaba desánimo. Y este es este tipo de temores que queremos hoy como realzar. Y ese tipo de temores es, por ejemplo, el miedo a no poder hacer algo o a fracasar. Entonces, como que queremos hacer algo, tengo miedo a fracasar o a perder y no lo hago. Uy, pero ahí podríamos meter, no sé, digo yo, lo pongo para ustedes dos, las personas perfeccionistas. Eso iba a decir yo, también va mucho de la mano a tener miedo de perder el control, de no poder controlar cada situación, y esos son miedos muy comunes. Sí, claro, porque las personas perfeccionistas
Para mí, yo creo que tienen ese temor a cometer un error, a embarrarla, entonces por eso prefieren que todo sea perfecto, que todo tiene que estar, que encaje perfectamente, que no, o sea, no se puede equivocar por una milésima, por nada, todo tiene que ser muy, muy correcto. Y creo que al una persona ser demasiado perfeccionista y no querer cometer ningún error, pues nunca va a llegar a la perfección. Sí, no, total, porque es que eso, para mí eso es un miedo. Puede ser que no, de pronto las personas que nos vean y sean perfeccionistas, no lo hacemos con el ánimo de ofenderlos, pero creería yo que sí, que de pronto sí estamos generando o tenemos ese miedo a chispas. No, tiene que salir perfecto y si no, no sirve. Y es parte del camino y de la evolución también cometer errores, porque inevitablemente va a haber algún error, algún tropiezo, porque no siempre vamos a poder controlar exactamente todo. Correcto. El miedo nos impacta de una manera sorprendente y habitualmente la gente tiene mucho miedo, y es fundamentado por demasiadas cosas, y también hay ese miedo que nos crean, o sea, no viene en nosotros, ¿sí? No está con nosotros, pero se nos fundamenta, se nos crea ese miedo, cuando nos hacen bullying, cuando somos golpeados tal vez constantemente, cuando somos juzgados y criticados constantemente, entonces se nos crean esos miedos. Y esos miedos, no vienen. esos miedos de los que hablas no muchas veces son generados por uno mismo, sino también por terceros, por escuchar personas que no debemos escuchar, por estarnos rodeando de personas de las que no nos tenemos que rodear. Muchas veces esos miedos o inseguridades también son causadas por otras personas o otras situaciones. Lady pone de presente un tema importante cuando escuchamos otras personas, y resulta que nuestra mente, nuestra imaginación a veces crea fantasmas y nosotros generamos miedos por algo que no existe. Entonces escuchamos como tú no puedes, tú naciste en tal sitio, tú eres de tal parte, tú eres grande, tú eres pequeño, etcétera, y ese tipo de cosas que son imaginarias nos envuelven, y ahí es cuando nos frenamos, ese miedo que nos frena. Pero a la final el problema ni siquiera es el mismo miedo, porque es un sentimiento, ¿cierto? Es algo que está, que a cada uno de nosotros lo tiene indiferentemente a que le tengamos miedo, sino es la manera en cómo lo vemos y cómo lo gestionamos, cómo lo llevamos a cabo, cómo lo enfrentamos, ¿cierto? Yo por lo menos les tengo una experiencia. Mi hija le tiene miedo a las alturas, ¿sí? Ella le tiene mucho pánico a eso, y hace algunos años cuando estaba en su cumpleaños, nos pidió que la lleváramos a Mundo Aventura. Entonces estábamos en Mundo Aventura y hay una atracción que pues tú vas como en unas sillitas, pero te ponen bien arriba y eso empieza a girar. Uy. Y yo me quedé mirando y le dije, ¿vas a enfrentar tu miedo? Y no lo pensó, me dijo, sí, papi. Así, o sea, no lo dudó, no lo pensó, y pagamos la boleta, nos subimos, y cuando se sentó yo le decía, no lo pienses, disfrútalo, no lo pienses. Y para ella fue una muy buena experiencia porque enfrentó ese miedo, ya no le tiene tanto pavor a las alturas. ¿Por qué? Porque yo soy de los que llevo esa filosofía de que cuando vamos a enfrentar algo de lógica que no nos ponga en riesgo, yo sí digo, no lo pienso, porque si lo pienso no lo hago, y más si es algo a lo que le tengo miedo. Y más porque si te pones a pensar mucho en la situación, vas a pensar primero en lo que puede salir mal. Puede pasar esto, y vas a generar más miedos a raíz de ese miedo. Es decir, que el miedo se vuelve como en esa bola de nieve que empieza a crecer y a crecer y a crecer de algo que realmente no existe. Sí, puede ser, eso empieza a llenar nuestra mente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, y termina por afectar a los demás, como lo decías ahorita, porque es que uno puede generar en otras personas miedos, ¿sí? Sin que ellos lo estén sintiendo, y somos personas débiles en eso precisamente porque cuando no enfrentamos nuestros miedos nos dejamos contagiar muy fácil del miedo de los demás. Uy,
es algo que acabaste de decir y es, ¿ustedes ven que el miedo puede ser contagioso? Sí, Sí, para mí sí. Sí, el para miedo mí es también. contagioso. O sea, De acuerdo. es como si, no sé, un ejemplo, ¿sí? Si yo empiezo ahorita a sentir miedo, no sé, supongamos porque empieza a temblar, y empiezo a generar pánico, a demostrar ese pánico, así de pronto ustedes no le tengan miedo a ese tipo de fenómenos, voy a empezar a crear un impacto en ustedes. Sí, Ustedes van a es empezar, verdad. no, sí, no, mentira, no está temblando, no, sí está temblando, ¿sí? Lady, que está acompañada por su hijo, de lógica lo primero que va a pensar en el bienestar del niño, entonces también le puedo estar creando un pánico, ¿sí? Y le puedo estar pegando algo que ni siquiera lo estaban pensando. correcto. Por eso te mencionaba que muchas veces rodeándonos o escuchando a personas, o bueno, no muchas veces personas incorrectas, porque en ese ejemplo no es nada incorrecto, simplemente puedes hacer que infundir o hacer que yo sienta ese miedo que es completamente imaginario, porque a la final puede que yo no le tenga miedo al temblor, pero por verte así en un shock o en pánico voy a sentir miedo. Exacto. ¿Qué otro tipo de miedo, como lo nombrabas ahorita, Rafa? El miedo a la soledad. Creo que eso es algo muy fuerte porque estamos diseñados para estar en comunidad, para estar con alguien cerca, ¿sí? Sea pareja, sean amigos, sea familia. Creo que estamos diseñados para no estar solos. Y las personas que son solitarias, lastimosamente su vida no es como tan fuerte, siempre tienen miedos, siempre tienen cosas que los vuelve a veces hasta insensibles, siento yo. O pueden ser personas también que generen fácilmente depresión, que tengan algún problema emocional. No en todos los casos, claramente, pero sí puede ser más fácil en uno estando solo sentirse deprimido que estando en compañía. O sea que eso también depende de la apertura y confianza que tengamos en nosotros mismos. Creo que eso también busca que las personas se conozcan a sí mismos para poder abrirse hacia los demás y poder derrotar ese miedo a la soledad, porque como dicen, tengo el miedo a la soledad y en lugar de buscar estar con personas o compartir, me empiezo a alejar, me empiezo a deprimir y como que el miedo se empieza a incrementar como habíamos dicho antes. O en otro extremo, para poder limitar ese miedo, me voy a rodear de personas que no son tan buenas, de personas negativas. Solo por no estar sola voy a querer estar con cualquiera. Estás escuchando Lighthouse, una luz para seguir. Bueno, hay otro tipo de miedos y de este sí les puedo hablar pues así de frente, y es el miedo a la muerte propia o la muerte de seres queridos, de personas que nos rodean. Sabemos pues que la muerte es un proceso natural. Todos nacemos, vivimos, crecemos y morimos. Pero yo siento que es más complicado de asimilar la muerte de una persona o un ser querido cuando andamos pensando y tenemos ese miedo a morir. Lo digo de carta propia porque a veces sí yo digo, chispas, yo le tengo miedo a la muerte. Como a veces digo, qué carambas, si yo me muero, a pesar de mis actos y de las cosas que de pronto he hecho en mi vida, Dios me ama tanto y le he pedido perdón a Dios por algunas cosas que sé que no le han gustado a Dios, pero sepa a dónde voy, ¿sí me entienden? Es muy curioso con las menciones porque personalmente, ya que tú lo mencionabas, yo tengo un bebé y antes de mi bebé yo no le tenía miedo a la muerte, jamás había pensado en la posibilidad, yo veía la muerte como un proceso natural, pero ahora que tengo mi bebé y más que él es chiquito, pues yo pienso, si Dios tuviera la voluntad de llevarme en este momento, ¿qué sería de mi hijo? Y ahí ya le empiezo a temer a la muerte, no me puedo morir o me da más miedo pensar, si yo falto, ¿qué va a hacer de las personas que dejo? Mi mamá, mi hijo, mis parientes cercanos, o sea, ese miedo a la muerte viene también de la mano con el miedo de qué van a hacer las personas que me aman. Sí, claro, total. Yo lo digo porque, por ejemplo, mi mamá falleció hace 3 años
y nunca había tenido como ese, la verdad ni siquiera lo había pensado, ¿sí? Pues yo pensé que mamá iba a durar muchos años más, pero bueno, pues así fueron las cosas, esa fue la voluntad de Dios. Y fue más de lógica el dolor de saber que no la iba a volver a ver que el miedo a que se haya muerto. Sí, el miedo de decir no, pero no, ahora que a pesar de que ya soy adulto, me quedé solo dentro de mi núcleo cercano familiar, solo quedamos mi hermano y yo. Entonces no fue ese miedo fundamentado en eso, fue más el sentimiento de chanfle, y ahora ya no lo voy a tener, ¿ves? Pero no era ese sentimiento de ese miedo a que ella haya muerto. Pero también puede ser ese miedo acompañado del miedo a la soledad, porque sabías que no le ibas a volver a ver, que no ibas a poder estar nuevamente con ella. Entonces también esa soledad que te iba a hacer sentir esa pérdida. Claro, el punto aquí de equilibrio es para nosotros y para todos los que nos escuchan y nos ven, es la confianza en Dios. O sea, cuando sucedió eso, por lo menos yo entregué todo a Dios. Le dije, Señor, o sea, llévate la soledad, la tristeza, la ansiedad, todo lo que genera la pérdida de un ser querido, y llévatelo. Y esa confianza en Dios y ese entregarle todo a Dios ayudó a que hoy en día, claro, extraño a mi mamá locamente, pero también me sirve para decir, también sé dónde está. ¿Sí me entienden? Entonces, a veces, pues no pienso en ese miedo hacia la muerte, sino más bien la confianza en dónde está ella y hacia dónde también voy a ir yo. Tenemos otro tipo de miedo y es el miedo a perder el control, Rafa. Ese va también muy pegado a lo del miedo a la muerte, porque a veces uno quisiera controlar a sus parientes, a sus hermanos, a sus amigos, a sus hijos, a sus padres, y decir, los voy a tener aquí siempre. Y cuando hablo también de las cosas que uno hace diariamente, cuando uno sale al trabajo o a estudiar, siempre queremos que todo salga como nosotros lo tenemos planeado. Y si hay alguna persona muy psicorrígida y algo se sale de control, pues peor. Entonces es ese miedo a perder el control, y creo que lo primero que hay que ser conscientes es que no podemos tener miedo a perder el control cuando ni siquiera lo tenemos. Es decir, nosotros no tenemos el control de la mayoría de cosas que suceden a nuestro alrededor. No tenemos el control del clima, ni siquiera nos damos cuenta a veces a qué horas nos dormimos. No podemos tanto así como decidir que cierro los ojos y duermo, sino uno no se da cuenta a qué hora se duerme. No tiene el control tal vez a veces de las cosas que suceden en su cuerpo. No controla ni siquiera cómo respira o cómo su corazón funciona. Entonces creo que hay que perder esas ganas de tener el control de todo, cuando realmente en nuestras vidas casi no tenemos el control de muchas cosas. Y eso me hace recordar que cuando nosotros vamos a tomar algunas decisiones, tememos mucho de todo lo que pueda pasar y lo planificamos, cuando realmente tampoco tenemos el control de todas esas situaciones. Y eso de pronto puede ser un ánimo o un llamado a las personas para que cuando vayan a tomar decisiones, obviamente dentro de cosas que nos beneficien y cosas que vayan como en línea con lo que Dios quiere de nosotros, pues tal vez quitar un poco ese temor, porque al fin y al cabo en esas decisiones que van a cambiar nuestras vidas para bien, muchas veces más adelante tampoco controlamos qué más pueda suceder. Entonces es como de animarnos a tomar decisiones, a ser arriesgados en algunas cosas, como emprendimientos, como estudiar, como en conocer nuevas personas, pero siempre guiados por el camino de Dios. Correcto. Y los miedos que de pronto has tenido y que has enfrentado, ¿sí? Porque me imagino que de pronto algunos miedos tú ya les has dicho, no, o sea, ay, sí, le perdí el miedo. ¿Cómo lo has tomado? O sea, ¿qué acción de que tú digas, no, yo le tenía miedo a esto, pero lo enfrenté y ya no me da tan duro, ya no le tengo tanto miedo por lo menos? Bueno, debo confesar que yo no soy una persona tan valerosa. Yo sí tengo muchos miedos, hay muchas circunstancias y cosas que me dan aún miedo.
Un miedo que yo haya podido enfrentar, yo creo que bueno, ese miedo a las alturas es en el momento en el que vas a generar una acción. O sea, si estoy en una montaña rusa con todo el miedo, yo me subo, pero cuando me bajo para volverme a subir, igual tengo el mismo miedo. Entonces ese tipo de situaciones se enfrentan, o esos miedos se enfrentan en el momento. Bueno, tocaste, porque yo también le tenía miedo a la montaña rusa. Hasta que una vez hice subir a un amigo que era más gallina que yo y se me quitó. A él le quedó, pero a mí se me quitó. O sea, prueba superada. Sí, pruebas. No, y hay muchos miedos que no termino de superar o que aún no he enfrentado. Por ejemplo, tengo un miedo irracional a la oscuridad, lo debo confesar. No sé por qué, es como a ese miedo también, es que todos van de la mano, el miedo a la soledad, a sentirme sola, al desconocimiento, no saber qué hay, qué puede haber, y la imaginación que vuela. Entonces hay muchos miedos que aún todavía no he enfrentado, pero bueno, yo digo que también es bueno porque el miedo hace parte de la supervivencia. El miedo en realidad se creó hace millones de años y es ese sentir de supervivencia para poder mantenernos seguros. Entonces digamos que intento muchas veces ni siquiera enfrentar esos miedos que a la final son irracionales porque siento que me mantienen segura. Rafita, ¿qué soluciones podemos tener? ¿Qué podríamos hacer para enfrentar, para encarar esos miedos? ¿Cómo podemos manejarlos, ¿sí? De alguna manera, para ayudar a las personas que nos están oyendo, que nos están viendo, ayudarles a que enfrenten esos miedos? Personas como yo. Bueno, vamos ahora sí con las soluciones. Presentamos el problema y ahora tenemos cómo salir de ese problema. Primero hay que tener como esa fuerza de voluntad de filtrar con las personas que hablamos, de filtrar las cosas que nosotros vemos en las redes sociales, en videos, en noticias, de filtrarlo o no creerlo tanto, porque por lo general las personas que están alrededor de nosotros pueden influenciar, por lo general no, van a influenciar lo que nosotros pensamos y decidimos e incluso tememos. Entonces lo primero es no escuchar a las personas que nos critican, porque todos vamos a cometer errores y si nosotros tenemos la conciencia de estar mejorando, sabemos en qué nos estamos equivocando. Entonces, primero, no escuchar a quienes nos critican, no escuchar a los que dicen que no se puede, que todo va a estar peor, que es imposible, que vamos a estar cada vez en una situación más difícil de la que estamos ahora. Dejar de escuchar eso. Y segundo, siempre, aparte de ignorar ese tipo de cosas, caminar siempre colocando los ojos en Dios, siempre colocar mirando hacia Jesucristo, siempre mirar qué es lo que Él ha hecho por nuestra vida, qué Él quiere que nosotros hagamos y cómo caminamos hacia Él. Eso es algo fundamental y siempre pensar, como empezar a inculcar ese pensamiento que cada dificultad que se nos presenta en la vida, pues lo que hacen es desarrollar nuestro carácter, nos está formando. Entonces son cosas que en el fondo son buenas que nos empiezan a suceder porque si no podríamos seguir siendo esa persona inmadura de hace algunos años. Esos serían como los primeros tips que tenemos que considerar. Y también, pues ya vemos que en la palabra, en la Biblia, también hay personas que tenían miedo. Hemos encontrado algunas citas bíblicas donde nos damos cuenta de que el miedo también, a pesar de que estos profetas, de que estas personas que andaban arraigadas con Dios, que escuchaban su voz, que veían al Señor, también tenían sus miedos, tenían sus ¿cómo le llamaríamos ahí? Sus temores, riesgos, dificultades. Y el primero de ellos que nosotros encontramos, que está en Primera de Reyes 19, 1-5, es el miedo de Elías. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, que Elías había matado un poco de profetas falsos, y lo amenazaron y entró en pánico y se sintió mal y salió corriendo y se escondió. Entonces ese es un miedo que se le fundamentó a Elías. ¿Qué otros miedos tenemos ahí, Rafita? En esa historia de Elías nos damos cuenta que él se asustó solo por una amenaza, por algo que le dijeron, porque ni siquiera se le enfrentaron o le fueron a hacer algo. Y aquí es recalcar, ojo con lo que escuchamos, porque Elías se asustó por algo que le dijeron, nada más, fue por como un chisme.
Y además de eso, la Biblia dice que Elías tuvo miedo y salió y se fue corriendo sin rumbo a caminar por ahí, a estar solo. Entonces, cuando tengamos ese temor y de alguna manera nos dejamos influenciar, otra de las consideraciones importantes es no aislarse. Elías se deprimió, Elías se aisló y Elías empezó a caminar sin rumbo, perdiendo el tiempo. Entonces, uno, no aislarse. Dos, no salir corriendo a alejarse de todo el mundo, porque eso tampoco nos va a ayudar. Y tampoco tratarnos de víctimas, Victimizarla. Somos víctimas exacto. de lo que nos sucede. Porque es que eso sí es algo que la gente, nosotros los seres humanos, la mayoría nos gusta victimizarnos, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que arraigar de nuestra vida, que tenemos que quitarlo, porque definitivamente es algo que nos hace mucho, mucho, mucho daño. También encontramos la solución, ¿no, Rafita? Pues la solución a esto, así como encontramos profetas, encontramos personas en la palabra que sintieron miedo, encontramos la solución. ¿Cuál es una solución de esa, Rafita? Bueno, primero, uno, lo que estamos diciendo antes, como concientizarse que hay que rechazar esas malas voces que nos están hablando, y en ese caso como tomar ese carácter y decir, asumimos la responsabilidad de nuestra vida. Entonces, ya no soy víctima, soy responsable de las decisiones que yo tomo y de lo que yo hago. Eso es uno. Y segundo, cuando nosotros tomamos esa fuerza de decir yo soy responsable, escucho lo que Dios dice de mí. Y entonces aquí hablamos de identidad. ¿Quién soy yo? Y es que Dios siempre nos escogió antes de nacer. Por ejemplo, hay unos salmos muy bonitos, Salmo 139, 16 y 17, donde dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Es decir, Dios tiene el control, Dios sabe por lo que nosotros estamos pasando, y eso nos tiene que dar esa tranquilidad que ningún temor puede sobrepasarnos, porque igual el amor cubre todo temor, y si nosotros estamos colocando los ojos en Dios, chao temor. Y estamos pensando siempre en que Dios tiene unos días maravillosos para nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que colocar en oración. Dios mío, revélame cuál es el siguiente camino, porque también en Jeremías 1:4-5 dice: antes de formarse en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y si tomamos esa palabra, nosotros sabemos que Dios nos ha dado esa fuerza para que nosotros vayamos a impactar a muchas otras personas, y eso es lo que nos tiene que dar fuerza para alejar el temor. Aquí hay uno que me gusta mucho y es Isaías 45:2, que dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Esto me parece interesantísimo y me gusta mucho este versículo, porque dice: y yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, representa confianza, y eso es algo muy importante, porque de ahí eso creo que es lo que definitivamente rompe con ese paradigma y con esos temores que no son, o sea, que no vienen de nosotros, esos temores que están infundados y que se nos crean, es también esa falta de confianza. Y este versículo en especial, cuando Dios nos dice: yo iré delante de ti, es sigue adelante, o sea, enfrenta tus miedos, yo voy a estar ahí contigo, yo te voy a apoyar, yo siempre estoy acompañándote, porque ese también es un temor de muchas personas, y es que creen que Dios no los escucha, creen que Dios no está con ellos. Entonces siempre como que tratan de buscar de que otras personas ocupen ese lugar, llenen les den esa confianza que solamente Dios nos puede dar. Lady, en esto que nosotros hemos hablado, como Dios tiene siempre una palabra para guiarnos, para darnos esa fuerza, ¿tú qué ves cuando Dios te dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebraré todo para protegerte siempre? Siempre va a estar contigo.
Bueno, en este caso o en este versículo específico, a mí me da mucha confianza. Cuando lo leo yo siento que puedo estar segura porque sé que Dios va a estar conmigo, que sin importar que así yo me desvíe, Él igual va a enderezar ese camino para que yo vuelva al lugar correcto. Bueno, creo que aquí ya podemos ir cerrando nuestro programa el día de hoy. Dimos y esperamos a todos ustedes que su confianza en Dios aumente, que su confianza en ustedes mismos aumente, porque el temor también es falta de confianza en muchas áreas, en muchas cosas. Entonces, Rafita, tu reflexión para ir cerrando. Bueno, la reflexión al final, lo bonito que tenemos acá es, primero, tengamos una vida con sentido de propósito. Cuando vamos a caminar hacia algo, yo quiero trabajar por mi familia, quiero trabajar por mi país, quiero trabajar por la iglesia, quiero trabajar por la gente, y siempre caminando con ese sentido que Dios nos ha dado, eso nos da fuerza, que los temores se pueden quitar. Entonces, uno, olvidar esas voces que nos hablan. Dos, siempre que tengamos algún temor, no alejarnos, buscar otras personas que nos apoyan. Y importantísimo, algo que también hizo Elías y que Dios le ayudó, fue descansar. Porque cuando nosotros estamos muy cansados, no pensamos bien, no tenemos claridad en nuestros pensamientos y nos vamos a atemorizar más. Entonces, descansar cuando se pueda descansar, comer bien y pedirle a Dios. Y en ese momento todo temor se puede salir corriendo porque tenemos un propósito grande. Entonces, muchísimas gracias Freddy, muchísimas gracias Lady también por acompañarnos en esta reunión, en este programa. Y pues creo que la conclusión es: vamos a salir de aquí sin temores que nos amarren a seguir caminando hacia adelante. Yo les regalo la última. Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Total. El temor a muchas personas les quita el sueño. Descansen, tranquilos, duerman, entréguenle eso a Dios, entréguenle todos sus temores, todas sus cargas y déjenle todo a Dios y descansen. Dios nos da ese descanso, Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí les dejo, déjenlo, se los pongo de tarea, léanlo, búsquenlo, aplíquenlo. Salmos 4:8. Rafita, muchísimas gracias, tú también. Gracias Freddy. Lady, gracias. Está por allá atendiendo a Chiquitín. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Y como siempre, nuestra frase para terminar, Rafita, ¿cuál es nuestra frase de este programa? Bueno, siempre mirar el presente, actuar hacia el futuro, y somos los navegantes de nuestra vida. Recuerde que Jesús es quien nos conduce y tenemos una misión. Así que el fracaso no es una opción y para adelante. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao.